Muy buenos días a todas y a todos. Esta semana vamos a estudiar el tema que lleva por título Consolidación de los Estados Nacionales. El aprendizaje esperado es el de comprender el proceso de consolidación de los denominados Estados nacionales en Europa y su relación con los procesos de unificación y de disolución. Fíjense que durante la segunda mitad del siglo XIX, la política europea se vio sacudida con la agitación de los movimientos nacionalistas que se produjeron en los estados multinacionales. A estos estados se les llamaba así porque estaban integrados por distintas nacionalidades con sus respectivas culturas, aunque solo una de ellas ejercía el dominio político, militar y cultural sobre las más débiles, lo que las convirtió en naciones subordinadas o minorías nacionales. Mientras, algunos estados nacionales se fortalecieron, pero hubo otros que se debilitaron debido a que diversas minorías oprimidas que formaban parte de ellos adquirieron conciencia y buscaron liberarse en defensa de su propia identidad nacional. La integración de estas culturas se dio de manera violenta como resultado de la política militarista y expansionista de distintos estados europeos, como ocurrió en los imperios austrohúngaro, ruso y turco. El nacionalismo es una doctrina que considera a un conjunto de personas que comparten símbolos patrios, idioma, historia y tradiciones que les permiten un desarrollo en comunidad. Esta doctrina se desarrolló a lo largo del siglo XIX y esta identidad nacional impulsó la idea de que cada pueblo tiene derecho a la libertad sin someter a otro, lo que motivó a estas naciones a buscar la independencia, sobre todo de los imperios que las dominaban, así como su unificación interna. La formación de los estados nacionales, italiano y alemán, ocurrió tardíamente en comparación con el resto de Europa. Ambas naciones lo lograron mediante un proceso de unificación en el que el nacionalismo o la doctrina nacionalista desempeñó un papel muy importante. El concepto de nación se alimentó de las ideas del periodo romanticista, en especial del pensamiento del filósofo alemán Johann Gottfried Herder, quien pensaba que toda cultura auténtica debía surgir de raíces propias y formar una nación para poder vivir y perdurar. El nacionalismo tiene dos caras, una que se puede considerar positiva, pero también otra que es considerada negativa. En el aspecto positivo, logra la cohesión, la unidad y la armonía de sus habitantes, porque estos se identifican con un pasado y una historia común, con un territorio bien definido, con un gobierno legítimo que surge de su propia población, de sus propias tradiciones y costumbres y que obviamente se identifican culturalmente. Pero en el lado negativo, pues este nacionalismo provocó muchos conflictos en Europa y en el mundo. El definir a través de las fronteras territorios bien delimitados, pues provocó ciertos sentimientos de odio, de rechazo, de discriminación hacia otras culturas. Y hubo quienes en el siglo XX pensaron que su cultura, que su raza era superior a otra y que por lo tanto los demás teníamos que subordinarnos
a los intereses y filosofía de estas naciones. Entonces el nacionalismo tiene su faceta positiva, sí, en el caso mexicano, desde las escuelas de la educación básica, pues se fomenta el amor a la patria, a nuestros símbolos, a nuestra historia, porque son elementos de integración. Pero en el aspecto negativo, pues separa a las naciones, las confronta, las enfrenta, y cuando aparecen los fanatismos, pues lleva a muchos conflictos que tienen su origen en cuestiones de tipo racial, o que pensamos que esa diferencia no solo no nos identifica, sino que debe combatirse. En este siglo XIX y parte del siglo XX tenemos ejemplos del llamado nacionalismo. En el siglo XIX, la unificación de dos grandes naciones, como lo son Alemania e Italia, la primera de la mano de un político llamado Otto von Bismarck, y en el caso italiano, bajo el liderazgo de Giuseppe Garibaldi. Y tenemos también ejemplos de los llamados estados multinacionales. El imperio austrohúngaro, que integraba a un conjunto de naciones bajo el dominio de una sola nación. El imperio turco, que también se integraba por diferentes culturas. Y el imperio ruso. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, ya en el siglo XX, muchos de estos imperios fueron separados ya territorialmente, con una población, con un gobierno distinto, bien definido, pero estas regiones hasta la fecha vienen arrastrando conflictos muy intensos, muy delicados, producto de esta historia que en algún momento les fue común y de las diferencias que surgieron al separarse. Y bueno, este es el tema: consolidación de los estados nacionales. La tarea para estas semanas consiste en elaborar un resumen en 28 o 30 renglones, cuidando la ortografía, la puntuación y la buena presentación de sus trabajos. Yo les agradezco en verdad que me permitan ingresar a sus hogares, a sus casas, a través de esta aplicación. Les envío un saludo para ustedes y para sus familias. Soy el profesor Alejandro López, y hasta luego.